Listo, buenas noches, ¿cómo están? Hola, profe, muy buenas noches. Bien, gracias a Dios y su merced. ¿Cómo te fue? Todo, todo muy bien, Gladys, gracias por Bueno, preguntar. sí, señora. ¿Ya logran ver mi pantalla? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces vamos a iniciar el día de hoy. Em, Entonces, justamente en nuestra clase anterior, pues habíamos hablado de todas las estrategias de bienestar laboral, justamente pues comprendiendo en que las organizaciones modernas intervienen o invierten un poco más en el bienestar laboral, ¿no? Entonces también, pues justamente habíamos hablado de cómo ese bienestar pues implica justamente que las personas también quieran permanecer dentro de la compañía, ¿no? Claramente, yendo un poquito más solo del salario normal o el monetario, sino que justamente hablamos también del salario emocional, que es algo que es muy importante y va más allá de simplemente recibir una retribución económica, sino es también como las mismas empresas nos ayudan a tener acceso a otros beneficios como gimnasio, descuento en ropa, acceso a em, diferentes actividades familiares, pues que nos ayudan justamente a compensar esa parte de bienestar laboral que justamente es lo que buscamos también cuando ingresamos a trabajar. Entonces, digamos que lo que vamos a ver el día de hoy, hablaremos ya un poco más acerca de los indicadores de bienestar y de desempeño y cómo ellos pues justamente digamos que tienen una importancia muy relevante en cómo de acuerdo a los indicadores, pues las personas que están dentro de la compañía pues se sienten dentro de la empresa ya en temas de números, ¿no? Entonces, para iniciar, sí me gustaría entonces preguntarles cómo sabemos si una empresa, y digamos que, cómo sabemos si las empresas tienen estrategias que realmente funcionan. Entonces, ¿cómo creen que las personas están en una empresa porque está funcionando la empresa? ¿Qué creen ustedes? Profe, por su credibilidad. ¿Correcto? Ujú. ¿Y cómo identificamos que los colaboradores están satisfechos o comprometidos o motivados dentro de una organización? Por la misma confianza que da la organización en cumplimiento a las normas, en cumplimiento a todos los requerimientos que de pronto el cliente realice. Correcto, justamente. Entonces, digamos que el día de hoy vamos a tener un acercamiento a cómo justamente, pues, esos tipos de indicadores o estrategias que las empresas tienen funcionan. Entonces, hoy hablaremos de los datos que tienen, de los resultados que generan y cómo esos indicadores, pues, justamente nos dan como una orientación hacia qué está pasando internamente en la compañía, ¿no? Que eso es lo que justamente nosotros, pues, queremos saber cuando estamos en talento humano. Entonces, por ello hablaremos pues de qué es un indicador. Ay, entonces, al hablar de un indicador, justamente es una herramienta pues que nos permite medir, evaluar y analizar justamente el comportamiento de una situación específica dentro de una organización y a partir de ahí pues mejorar lo que está pasando dentro de la compañía, ¿no? Entonces, los indicadores, digamos que para explicarlo un poco más fácil, son datos que nos ayudan a tomar decisiones. ¿Qué tipos de decisiones o qué necesitan las empresas? Entonces, las empresas justamente indican o utilizan estos indicadores para conocer qué resultados tienen, cómo avanzar también dentro de la organización, qué problemas hay dentro de la organización y qué oportunidades de mejora tienen, ¿no? Porque justamente pues cada empresa pues tiene un área de oportunidad diferente a alguna otra empresa de acuerdo a su sector o de acuerdo a lo que esté pasando internamente. Entonces, justamente, pues veremos un video muy cortico justamente para entender un poquito más acerca de qué son los indicadores. Listo. Bienvenido a este canal en ¿Ahí logran escuchar el audio del video? Sí, señora. Listo, perfecto. Muchas gracias. el cual queremos enseñarte de una manera rápida y sencilla. Hoy hablaremos acerca de indicadores.
Seguramente has escuchado alguna vez el término indicadores y te estarás preguntando qué son los indicadores y cómo se pueden utilizar. Los indicadores son básicamente herramientas que se utilizan para medir, controlar y gestionar el desempeño, ya sea de empresas, personas o cosas. Por ejemplo, un automóvil tiene un tablero que muestra algunos indicadores muy importantes. Entre estos está el velocímetro, el indicador de gasolina, el indicador de aceite del motor, etc. Los cuales indican el funcionamiento del automóvil y nos advierte de cualquier anomalía. Por otro lado, una persona también está expuesta a utilizar diferentes tipos de indicadores. Por ejemplo, en el caso de una persona que quiera bajar de peso, va a utilizar una báscula que le permita saber el peso que tiene actualmente y pueda seguir llevando un control adecuado. Esto mismo sucede en las empresas u organizaciones que pretenden ser más productivas y competitivas en el mercado. Pero, ¿qué tipo de indicadores se pueden utilizar en las empresas? Claramente esto depende de cuáles sean los objetivos de la misma, ya que existen varios tipos de indicadores. Ahora mencionaremos algunos de estos. Indicadores para medir la satisfacción del cliente, indicadores financieros, de recursos humanos, indicadores estratégicos e indicadores de producción. Cabe resaltar que no es necesario tener un control continuo de todos estos, sino solamente de los más importantes para nuestra empresa o negocio en crecimiento. En el caso de indicadores de producción estaríamos hablando de el tiempo de ciclo de producción, el cual es el tiempo que se demora la empresa en fabricar la cantidad de X o Y producto, desde que se realiza la orden hasta que se hace entrega del pedido. Esto con el fin de llevar un mejor control de la producción durante cada pedido, así como también la fijación de objetivos. Utilización de la capacidad instalada de la empresa. Indica la cantidad máxima de producción que la empresa puede producir en un tiempo determinado, con base en sus instalaciones, maquinaria, mano de obra, etc. Tiempo para hacer cambios. Indica la cantidad de tiempo que se tarda la planta en hacer el cambio de producto, desde que se termina la producción del mismo hasta que se inicia la producción de uno nuevo. En este proceso influyen variables como la preparación de las máquinas, el cambio de personal, limpieza, etc. Y por último, el cronograma de producción. Indica qué cantidad de tiempo se alcanza el nivel de producción deseado, según el cronograma que se haya elaborado. Cabe resaltar que una de las maneras más efectivas para calcular estos indicadores es por medio de un estudio de métodos y tiempos, pero esto es tema para otro video. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del video. Listo, entonces digamos que aquí tenemos un poco más de información, digamos que más de lleno de cómo los indicadores pues nos ayudan a identificar pues a qué específicamente le podemos prestar atención dentro de lo que está en la empresa, ¿no? Y que nos puede también ayudar a saber a qué prestarle atención. Entonces, como dentro de lo que ellos nos dicen justamente es también saber identificar cuál es el factor que necesita más atención. Claramente hay varios indicadores que nos indican pues a cuál de ellos o cuál es el que requiere más prioridad, pero no se puede, digamos, que abarcar todo el tiempo porque se deja, digamos, justamente de llegar al objetivo, que es justamente tener una evaluación, digamos, que estable de acuerdo a lo que se requiere. Entonces, es importante empezar por el que esté, digamos, que más necesario, que sea más urgente. Entonces, un ejemplo también de ellos, como una empresa quiere saber si sus trabajadores están satisfechos. Entonces, justamente también en este caso necesitaría medir la satisfacción. Entonces, aquí lo haríamos mediante algún tipo de encuesta, medir algún tipo de herramienta que sea justamente medible, como son las encuestas o, digamos, algún otro tipo de escala tipo Likert, que es otra forma de medir, que es un tipo de encuesta que yo sé que alguna vez la han hecho, pero muchas veces nunca se sabe por el nombre, y es cuando te enumeran de 1 a 5 o de 1 a 10. Eso es que 1 es lo menor, como en menos satisfacción, y 10 o 5, si se escala hasta 5, pues si estás satisfecho, ¿no? Entonces, ese tipo de escalas que digamos que dentro del área organizacional, digamos que ya sea la parte más profesional, se conocen como escalas tipo Likert, que nos ayudan justamente a
encontrar, pues, si digamos, si la mayoría de personas se encuentran entre 1 y 3, es que no están satisfechos. De 4 a 5, pues quisiera decir que sí, ¿no? Entonces, es una forma muy, digamos que visible de ver qué es lo que está pasando dentro de la organización. Entonces, justamente, pues digamos que acá hablamos también de la importancia de los indicadores en cuanto a talento humano, ¿no? Entonces, aquí hablamos pues de cuáles son los indicadores, pues hablamos de evaluación de resultados, hablamos de identificar justamente problemas. Listo, voy a detenerme un poquito acá. Entonces vamos a hablar de evaluación de resultados, evaluación del problema y qué es lo que está pasando puntualmente, de mejorar ese proceso de acuerdo a lo que esté pasando, tomar las decisiones objetivas y diseñar una estrategia de mejora. Entonces justamente lo que podemos visualizar acá es acerca de justamente, por ejemplo, las organizaciones actuales no gestionan basándose simplemente en una percepción de yo creo que esto está pasando dentro de una organización, sino que justamente se necesitan unos datos que sean viables y que sean confiables, ¿no? Entonces, cuando muchas veces hacemos este tipo de indicadores, necesitan una confiabilidad. Si no hay algo que sea medible, es imposible saber qué está pasando y no se puede abordar de la manera que es más apta para lo que se requiere dentro de la empresa. Entonces también hablamos justamente de cómo esos, digamos que, denme un segundo, de cómo esos indicadores pues también nos ayudan justamente a lograr tener pues una proximidad de lo que necesitamos. Entonces justamente también hablamos denme un segundo, que no sé en qué si esta es la diapositiva. Listo, entonces, al hablar de ello, justamente entonces logramos tener un acercamiento a los indicadores como tal de bienestar, ¿no? Y esos indicadores de bienestar entonces nos implican como tal el bienestar laboral, que es justamente cómo se sienten dentro de las organizaciones, es decir, la percepción que tiene cada persona, porque claramente nosotros somos un conjunto y si una persona no se siente bien y la otra tampoco, entonces ya empezamos a ver que no es solo una persona, sino que es un grupo de personas, pues claramente no hay ninguna satisfacción laboral y eso se ve reflejado en las encuestas, que es algo medible. Hablamos también del clima organizacional, que es justamente la calidad del ambiente laboral, que eso también lo vimos en la clase pasada, y cómo las relaciones también que tenemos con los diferentes miembros o diferentes equipos ayudan justamente a que también haya una forma también de medir si hay una satisfacción de la misma, que va muy de la mano con lo que vimos de bienestar laboral y clima organizacional, que también lo vimos la clase pasada. Y hablamos también de la participación. Entonces, muchas veces cuando en las organizaciones hay un nivel alto de participación y que la gente se involucra en actividades, es porque también la gente se siente, digamos que en confianza de poder decir que puede opinar sin, digamos que sentirse criticado, ¿no? Y hablamos también del ausentismo, que es algo también un factor que es bastante importante justamente en cuanto a pues si una persona falta mucho, pues a una empresa quiere decir que hay algo que no está de acuerdo a lo que buscaba justamente en una empresa. Entonces, les pongo un ejemplo muy claro. Yo, como les había indicado anteriormente, yo soy consultora de una empresa, entonces yo hago toda la parte de contratación para diferentes empresas a nivel LATAM y una parte de Europa, y dentro de lo que nosotros hacemos es justamente revisar cómo es el clima organizacional dentro de una empresa para también saber cómo buscamos a las personas y que las personas que vayan a ingresar a la empresa se adapten justamente a este clima organizacional para que la persona no se vaya rápido, porque cuando uno ingresa a una empresa, lo que busca justamente es que la persona dure más tiempo y no que se vaya al primer momento o cuando vaya algún tipo de, digamos, problema interno, como a veces puede ser. Digamos, por ejemplo, hay personas que justamente tienen un carácter un poco más fuerte, pero en la empresa que está ahorita, pues las personas son muy tranquilas, son como muy de ser muy pasivas. Entonces, claro, una persona que tiene un carácter un poco más fuerte, entonces tiende a demandar más, pues claramente no se va a acoplar a esa organización. Entonces, puntualmente, yo tengo una contratación justamente para una de las empresas de una universidad actualmente. Y me pasó que nosotros trabajamos por garantías. Entonces, varias de las
cuando uno está en talento humano, a veces maneja la parte de contratación y creo que esos ejemplos prácticos también ayudan un poquito a entender qué está pasando en el mercado. Entonces, actualmente hicimos una contratación justamente para un gestor junior, que es toda la gente que hace parte como de un fondo de empleados y ayuda pues justamente a que las personas se acerquen, a que vengan al fondo. Pero nos pasa que una chica que acaba de ingresar, nosotros trabajamos por garantías, entonces cuando una persona ingresa, nosotros debemos asegurar que la persona dura mínimo 6 meses, ¿sí? Ya después de esa garantía, si la persona se va, es porque tal vez algo interno pasa. Pero la chica que acaba de ingresar, que en este caso le pondremos Juana, Juana duró 2 meses en la compañía y se empezó a ausentar y nunca decía su motivo de ausentarse en la compañía. Y muchas veces eso también genera un vacío porque es como de qué podemos hacer en este caso o cómo podemos también justamente acercarnos a qué está pasando. Pero entonces digamos que en este caso nos toca volver a contratar porque no se ajustó a lo que estaba buscando como tal ella dentro pues tal vez de su clima o de su área organizacional, ¿no? Entonces también es muy importante tener esto en cuenta si alguna vez les toca en la parte de contratación o en la parte de entrevistas, para que sepan justamente que uno tiene que pensar también de si la persona se adapta a esa cultura. Hablamos también de la satisfacción laboral, que mide justamente el nivel de cómo se sienten los colaboradores dentro de la empresa y esto se puede evaluar. Entonces hablamos de hacerlo a través de entrevistas, de encuestas, de evaluaciones internas, de justamente de cómo se encuentra o cómo se siente cada persona dentro de la organización, porque cuando uno está en una organización tiene un sentido de pertenencia. Entonces, como yo trabajo en tal lado, porque tú eres la persona que representa a la empresa. Cuando tienes algún tipo de entrevista o proyecto o alguien, digamos, va a recursos humanos, tú eres la cara de quién está ahí. Entonces es muy importante justamente también entender que este tipo de encuestas o entrevistas son muy importantes para lograr entender qué pasa internamente y esto pasarlo a datos. Hablamos también entonces del clima organizacional. Esto habla mucho de la mano en cuanto a igual percepción de los trabajadores en el ambiente laboral, pero aquí ya va más hacia la parte de comunicación, del liderazgo que se tiene dentro de las empresas y las relaciones que se tienen dentro de la misma para generar un ambiente laboral pues que sea muy amable y muy amigable justamente con todos dentro de la empresa. No sé si lo había mencionado en esta clase, pero justo cuando uno está dentro de una organización, la mitad del tiempo o la mayor parte del tiempo que uno pasa, la pasa con las personas de su trabajo. Entonces, justamente tener buenas relaciones laborales, tener un liderazgo que sea sano, que no sea invasivo con los otros, ayuda a que también las personas pues no se ausenten. Por otra parte, entonces también hablamos de la participación y el ausentismo. Entonces, la participación, como les había indicado anteriormente, es justamente cómo las personas se sienten parte de la organización y les interesa, digamos, que también con los colaboradores, pues participar de diferentes actividades. Entonces, cuando las empresas también hacen o tienen espacios justamente donde las personas pueden vincularse o pueden capacitarse o tener jornadas de bienestar, hace también justamente que el clima organizacional mejore, ¿no? Y también lo hablábamos en la clase anterior de las actividades recreativas. Es una forma de compensar del salario emocional dentro de una organización. Por otra parte, hablamos del ausentismo. Entonces, justamente como les había mencionado en el ejemplo anterior, pues mide la frecuencia en que los trabajadores faltan, ¿no? Entonces, si una persona falta mucho o se incapacita mucho, muchas veces puede que sea algo de salud, pero la mayoría de las veces es porque algo no está pasando y las personas no quieren ir a trabajar. Y eso es un indicador o una forma de decir que algo no está bien dentro de la compañía. Entonces, justamente para lograr entender un poquito más acerca de los indicadores de bienestar, pues más fácil, entonces tengo aquí otra actividad que creo que logra ser un poco más práctica. Entonces, dentro de lo que vemos aquí justamente es cómo estos indicadores pues nos ayudan a tener pues claridad de la percepción también que tenemos. Entonces, sí quisiera preguntarles, ¿cómo creen que se puede medir justamente la satisfacción laboral? Mediante encuestas. Correcto. Ujú, correcto. ¿Alguien sabe alguna otra?
Pues, profe, pues yo creo que satisfacción laboral, pues yo creo que hablando, dialogando con la persona dentro de la empresa y dentro de una organización. Correcto. Entonces, todo esto justamente es un conjunto para lograr justamente tener un acercamiento a cómo la satisfacción laboral hace que toda la empresa funcione. Entonces, como habíamos hablado hace un momento, entonces la satisfacción laboral nos habla pues de que sea medible, ¿no? Entonces, justamente lo que hablamos en indicadores es justamente que toda la información que vemos en cuanto a, por ejemplo, si la gente se siente satisfecha, en si la gente quiere volver a la compañía, en si realmente está siendo un lugar óptimo para que tú estés ahí. Justamente eso es lo que buscamos medir en números. Entonces, como ustedes acaban de decir, muy bien, una buena comunicación con los otros, entonces aquí lo vemos como que haya interacción con los grupos, que haya encuestas, que haya entrevistas. Cuando nos referimos a entrevistas, no quiere decir simplemente como la entrevista de ingreso, que claramente, como les indicaba, es muy importante porque nos ayuda a tener un acercamiento de, ok, en la compañía está pasando esto y el clima de la empresa, como les indicaba, pues las personas, por ejemplo, son muy tranquilas, son muy relajadas. Relajado no significa que alguien sea perezoso, sino que no es una persona que te está apoyando o digamos que si no actúas de acuerdo a él, pues se pone bravo, se molesta, sino es una compañía que respeta los lineamientos, pero por ejemplo te evalúan por resultados. Entonces, cuando a ti te evalúan por resultados, digamos que cada quien trabaja a su ritmo, pero todos deben entregar a la fecha que se les está pidiendo. Entonces, eso es muy importante justamente cuando uno está en una organización, porque hay un equilibrio entre se respeta cómo soy yo, pero también tengo que entregar claramente pues lo que me están, por lo que me están pagando, ¿no? Entonces, cuando uno tiene el equilibrio entre, ok, cuando se hace una entrevista de ingreso a las organizaciones, también se tiene en cuenta de si la persona se va a adaptar al clima, ¿no? Entonces, también hablamos del clima organizacional. Entonces, ¿cómo podemos medir el clima? Pues lo podemos medir mediante justamente una comunicación que sea clara y asertiva, de que el liderazgo no sea como de que yo estoy arriba y tú estás allá abajo, sino justamente sea un poco más de equipo o de ayuda, ¿sí? Porque justamente pasan varias organizacionales, por ejemplo, las organizaciones que son muy jerárquicas, tú no puedes dirigirte al director o al jefe o gerente si tú no envías un correo pidiéndole un espacio o una cita. Y pasa mucho en organizaciones donde su forma de trabajo es un poco, digamos que ortodoxa, pero eso es normal, digamos que en organizaciones que llevan mucho tiempo de trayectoria. Entonces, cuando se logra hacer como una interacción donde hay buena comunicación, donde el liderazgo justamente es ayudar o jalar a los otros a impulsarse, pues hay un equilibrio en donde yo no estoy por allá arriba y nadie me toca, sino también es justamente lograr generar la escalera que ayuda a impulsar al otro a ir un poquito más y eso también genera bienestar y acercamiento a las personas. Y por último, hablamos de la participación en actividades de bienestar, como habíamos visto hace un momento, entonces las diferentes capacitaciones que se generan dentro de la empresa, las diferentes actividades fuera del área laboral, eso ayuda justamente a que las personas pues sientan una cercanía. ¿Listo? Entonces, volviendo ya un poquito a nuestra presentación, si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Entonces, a ver, listo, perfecto. Entonces, como les indicaba, pues justamente el ausentismo también, pues, marca también una tendencia y es justamente una alerta en decir como, ok, ¿cómo puedo justamente lograr, eh, digamos que dejar que las personas dejen de ausentarse? Pero eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces, en cuanto a los indicadores de desempeño, hablamos de 4 específicos. Uno está enfocado en la parte de productividad, que es la cantidad de trabajo que se realiza, que es justamente de hacer los entregables, por ejemplo, a tiempo o entregar todo antes. Y, por ejemplo, si ustedes tienen unas fechas muy específicas de entrega, al hablar de productividad, entregar todo antes de la fecha que nos están pidiendo, ¿no? Y eso ayuda justamente a que también haya facilidad
en cuanto a la comunicación, ayuda justamente a que cuando una persona es productiva es porque está motivada y eso también ayuda a que dentro del mismo espacio de trabajo pues hay buena comunicación e interacción. Hablamos también del cumplimiento de objetivos, entonces justamente este es de los logros dentro de la organización, ¿no? Entonces, ¿qué metas ha cumplido? Digamos, si la meta que tuvo en cuanto a, por ejemplo, alguien que trabaja en ventas, entonces si una persona vendió más, pues justamente pues cumplió con las metas deseables, o por ejemplo, en cuanto a atención al cliente mejoró, o ese tipo de acercamiento que se tienen con las diferentes personas con las que se interactúan de acuerdo al área, ¿no? Hablamos también de la calidad de lo que se hace, entonces justamente que hay unos estándares en cuanto a lo que se entrega, en cuanto a las expectativas que se tiene, si se trabaja también con algún cliente o hay entregables con ellos, pues justamente pues que sea de calidad. Perdón. Y por último hablamos pues del compromiso. Entonces, cuando hablamos del compromiso es el nivel de identificación de los trabajadores dentro de la organización. Entonces, justamente lo que hablábamos ahorita es cómo las personas se sienten identificadas más allá de yo trabajo en tal empresa y ya, pero por ejemplo, cuando las personas se sienten identificadas y tienen un carnet, eh, digamos que tengan que usar dentro de la organización y lo usen, eso es una forma de identificarse y comprometerse justamente en donde tú estás laborando. Por otra parte, entonces hablamos también de la interpretación de resultados, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, cuando hablamos de la interpretación justamente de los resultados, hacemos referencia justamente a todo lo que tiene que ver con un indicador. Entonces, de por sí solo no se resuelve como tal, digamos que el problema al cual queremos llegar, sino justamente es explicar de forma, digamos que detallada con números, la importancia de lo que se está realizando, ¿no? Entonces, hablamos también de analizar la información que estamos recibiendo, porque justamente el lograr analizar esta información nos ayuda a tener como tal un alcance de lo que queremos decir, ¿no? Entonces, ¿qué es analizar la información? No simplemente es como de, está pasando dentro de la compañía, pero ¿cómo hago para gestionarlo, no? Entonces, ahí es donde se empieza como a priorizar qué es lo que se necesita dentro de la compañía e identificar esos patrones que están dentro de la misma, ¿no? Entonces, justamente hablamos también de identificar las causas. Entonces, ¿qué está pasando dentro de la organización? Entonces, no sé si dentro de los lugares donde han trabajado han pasado situaciones específicas en donde, por ejemplo, la gente se ausente o la gente deje de ir. Más allá de una ausencia, es digamos, incapacidad médica como muy frecuente o, por ejemplo, algún indicio de que las personas, por ejemplo, pues no están satisfechos dentro del rol que tienen. Entonces, no sé si tengan algún ejemplo de alguna de las organizaciones donde han trabajado, empresa o colegio, por ejemplo, algunos docentes que no van o algo relacionado. No, no, señora. ¿No? ¿Ninguno? No, donde yo estuve trabajando, profe, sí, siempre pasaba eso, pero siempre traía la justificación de que por qué estaba fallando en el trabajo. Entonces, pues, algo le pasaba como para la familia, o pues, a veces pasaba, se enfermaban los hijos, así. Pero siempre uno llevaba, o sea, la excusa. El primero le comentaba antes lo que estaba pasando porque el jefe venía a hablar que, o sea, uno le preguntaba cuando uno veía como deprimida, que siempre buscaba uno que estaba pasando con, a dialogar, que hiciera, o sea, como un monitoreo a cada Claro. persona. Claro, y creo que hay algo muy importante dentro de lo que mencionas, y es que cuando uno está dentro de una empresa, organización, así sea grande o pequeña, ese tipo de, digamos que, de indicadores o de fallas, por ejemplo, en este caso de ausencias, indican, no muchas veces, digamos, cuando es estado de salud es muy diferente, pero cuando es una ausencia que es muy constante, eso ayuda también a identificar cómo se está digamos que
digamos, pasando cosas específicas en un área, ¿no? Entonces voy a contarles también un caso muy específico, justamente también para que lo entendamos desde algo también un poco más cercano. Como les indicaba, también un segundo. Listo, como les indicaba justamente, entonces hay varios, por ejemplo, casos en varios lugares donde yo hacía contrataciones también para una universidad y había un rol muy específico que era el área de finanzas, había un rol como analista de datos, analista financiero, había un rol así y en un año, como un año, pasaron más de 5 personas por ese rol. Y nosotros nos empezamos a preguntar qué estaba pasando en ese tipo de área específica, que era el área financiera. Y muchas de las personas renunciaban muy rápido y no teníamos un porqué, sino simplemente era como de, bueno, pues toca volver a contratar. Pero ahí específicamente es donde caemos en cuenta justamente lo que les estoy mencionando acá, que es analizar la información. Entonces, ok, ¿qué está pasando? Por ejemplo, en este caso, perdón, en el área financiera, que es justamente, pues, porque hay alta rotación, porque la gente no quiere estar en ese cargo. ¿Qué está pasando? Si es el tema de, por ejemplo, el trato entre compañeros, si es el clima laboral que hay, por ejemplo, en la misma zona de trabajo, o si es que el trabajo está muy pesado. Entonces, ahí es donde uno justamente no debe quedarse con que están renunciando, sino justamente es como de, ok, está pasando algo más y es importante identificarlo, ¿no? Entonces, aquí hablamos justamente de analizar lo que está pasando dentro de la organización. Comprender, entonces justamente es buscar los hallazgos. Entonces, por ejemplo, se pregunta al jefe directo o se hace una encuesta en el área de satisfacción. Entonces, en este caso se puede preguntar de cómo te sientes en tu rol, lo mismo que les decía, como una escala tipo Likert que va del 1, donde las personas están menos satisfechas, al 5, que es donde las personas están satisfechas. Entonces, justamente con esa escala, no es para decir como es que Juanito o Pepito o Fulanito, pues no está como tal del todo satisfecho, sino que es algo justamente dentro del área en concreto y no es como de respuestas correctas o incorrectas, porque en las escalas o encuestas no existe como la respuesta correcta e incorrecta, sino es justamente para entender más de cerca qué está pasando. Entonces, aquí lo que buscamos es comprender. Uy, perdón. Entonces, por otra parte, entonces hablamos de actuar, que es justamente identificar la causa, pero implementar acciones de mejora. Entonces, ¿cómo implementamos esas acciones de mejora? Entonces, justamente por medio, pues, de encuestas o de entrevistas con el mismo área, o identificar también si dentro del rol las actividades son competentes con lo que se está contratando, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado que los contratan y les dicen, es que usted va a hacer esto y terminan haciendo otra cosa diferente. No sé si les ha pasado. A mí sí, profe, una vez me pasó en una empresa. ¿Qué Me te tocaba contrataron hacer? la chica para, o sea, para aseo, solamente en la oficina. Y sin mi permiso, o sea, sin como sin avisarme, entonces ya de una me mandaron por allá en producción. Y yo le dije a la muchacha, le dije al jefe, le dije, ¿por qué no me había dicho? Le dije, me había informado antes, porque imagínese. Y yo, ya después de la chica del aseo, ya pues, me tocaba en producción. Eso me pasó una vez en una empresa, pero yo no, al fin y al cabo me tocó, imagínate, doble trabajo. Estaba aseo en la oficina, después terminaba a las 10, después me tocaba ir allá en la otra área, en producción. Claro. ¿Y cuánto tiempo duraste con ellos? Con ellos pues duré sino 8 meses porque, o sea, el horario era muy flexible, eran 12 horas. Y pues Ujú. yo tenía mi bebé, imagínate, entonces no me sirve. Yo dije, no, y al igual, o sea, son 12 horas y le pagaban muy poquito. Y yo dije, no, y no le pagaban las horas extras, sino el mínimo. O sea, no pagaban eso. Yo dije, no, eso es injusto, le dije, porque su merced me contrató solamente para hacer el aseo, nada más. Claro. Y te pusieron otras actividades. Y eso, Exactamente. claro, y eso que estás mencionando es muy importante porque justamente volvemos a hablar de por qué las personas renuncian. Entonces, cuando no hay claridad de lo que te están diciendo, cuando terminas trabajando más horas, cuando no se comprende del todo por lo que te están contratando y uno tal vez por intentar decir cómo acepto, intentan meterle más funciones a uno,
y no lo hacen de forma consensuada, claramente las personas no duran. Y eso es un buen ejemplo de lo que acabas de decir, porque justamente ahí hacemos también una interpretación de no es culpa tuya que renuncies porque no estás haciéndolo de acuerdo a lo que te pagaron. Entonces, hay empresas justamente para las que yo también contrato que dentro de lo que ellos dicen es justamente de si tú quieres crecer en el área y con nosotros, no vas a estar en un área específica. Entonces, si tú eres del área contable, mm, podemos pasarte al área administrativa y aprendes también de esa área, pero eso entra dentro de las condiciones que tú aceptas antes justamente pues de firmar el contrato, ¿no? Entonces, eso que acabas de decir también es muy importante y es un muy buen ejemplo para justamente lograr entender más de cerca pues qué también está pasando, ¿no? Entonces, yo también les tengo por aquí otro ejemplo que también siento que también es más práctico a la hora también de lograr entender un poquito el por qué muchas veces las personas renuncian, ¿no? Entonces, a ver si ya se proyecta. Listo. Entonces, tenemos un diagnóstico de la empresa X. Entonces, no sé si recuerdan que anteriormente les había mencionado que cuando uno va a hacer un análisis o la parte como de diagnóstico o la parte de indicadores, debemos seleccionar pues como tal lo que sea más importante para la organización, ¿no? Entonces, tenemos dos puntos importantes. Tenemos una rotación voluntaria, que es que la gente se retira de la empresa del 18%, que esto es alto y pues genera una alerta dentro de la empresa. Y tenemos por otra parte la encuesta del clima organizacional. Entonces, varias personas dicen que 6 de 10 personas sienten que el liderazgo es malo y 8 de 10 que las relaciones de compañeros son malas, ¿sí? Tenemos estos dos ejemplos. Entonces, quisiera que tomáramos alguno de estos dos ejemplos, el que ustedes quieran, para lograr explicarlo. Entonces, justamente lo que buscamos en este espacio es entender. Por ejemplo, tenemos la encuesta del clima, que es que de 6 de 10 personas siente que el líder es muy malo y 8 de 10 la rotación de compañeros pues es muy alta y pues aquí volvemos también, perdón, la relación de compañeros es muy alta y aquí la rotación voluntaria. Entonces, si quiero que elijan alguno de los ejemplos. Profe, pues para mí sería rotación entre compañeros. Perfecto. ¿Cómo crees que podemos hacer que la rotación, digamos, que disminuya? ¿Qué podemos implementar? Lo que tú consideres. ¿No? Profe, pues yo me imagino, pues, rotación entre compañeros, pues se trabaja dividida, ¿sí me entiende? Menos, como menos cansancio. Pues eso creo. Claro, entonces justamente en la mayoría de organizaciones cuando son muy grandes, digamos que dividir a las personas no es funcional porque a veces no hay mayor productividad, pero hay veces en que cuando las personas trabajan en equipo, justamente logran tener ese alcance de acuerdo pues a lo que se necesita, ¿no? Entonces, en este punto, digamos que lo que necesitaríamos hacer es una encuesta de por qué la satisfacción de compañeros, digamos, o digamos que relaciones de los compañeros es mala. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay chisme dentro de la organización? O tal vez hay una persona, tal vez que, digamos que vulgarmente decimos que es tóxica, es decir, que si tú le hablas a esa persona, te dejó de hablar, porque existe dentro de las organizaciones personas donde es que si tú le hablas a esa persona, yo no te hablo, o si almuerzas con esa persona, no te quiero volver a hablar. Y eso es muy visible en organizaciones donde hay gente muy joven. Entonces, digamos que en este caso, ¿cómo implementaríamos? Implementaríamos una encuesta donde nos ayude a entender qué está pasando dentro de la organización. Hablamos también del liderazgo. ¿Cómo mejorar el liderazgo? Capacitando. Entonces, capacitamos al líder para que 6 de 10 personas no se sientan mal dentro de la organización y digamos como de claramente las personas por el clima justamente, que es el mal liderazgo y malas relaciones, pues las personas digamos que también justamente quieren irse de la organización. Y eso es un punto muy inflexible, porque si tú no te sientes bien dentro de una organización, si las relaciones son malas, tú no vas a querer estar ahí. Entonces, desde el área de talento humano, ¿qué podemos implementar? Ok,
si el líder no es bueno dentro de lo que hace, ok, vamos a dar una capacitación de por qué esto debería cambiarse o de por qué es importante que el líder impulse a otras personas justamente a tener un alcance. Entonces, aquí tenemos herramientas que son medibles, justamente pues que nos ayudan a lograr entender. Entonces, importante tener esto también, ay, perdón, tener este punto también un poco de decir como, ok, recuerden que la parte de aquí que estamos buscando justamente en los diagnósticos, estamos buscando que todo lo que nosotros vemos digamos, en conflictos o digamos que no está funcionando en la empresa, debe ser medible para que sea mucho más fácil de nosotros poder ayudar y entender desde la parte de números y decir como, ok, podemos hacer esto y es mucho más fácil que las personas dentro de la organización se sientan más cómodas. Entonces, eso por un lado. Por otra parte, entonces hablamos del papel de talento humano. Entonces, justamente hablamos también pues de que el área de talento humano, pues digamos que debe diseñar diferentes estrategias o diferentes indicadores para lograr entender más de cerca pues cómo abordar eso que está pasando. Entonces, justamente pues hablamos también de diseñar indicadores que como hablábamos, nosotros podemos diseñarlos nosotros mismos, es muy fácil, nosotros podemos hacerlo a través de un Excel y si alguno está interesado, con mucho gusto también yo le puedo explicar como fuera de clase o como ustedes quieran, pero es muy fácil, entonces hay diferentes herramientas, hasta en Google, Google tiene un Google Encuestas y ustedes lo que hacen es que, como les indicaba, lo más fácil y más asequible para que todos entiendan es la escala tipo Likert, la que la he explicado ya varias veces, que nos ayuda a entender la satisfacción laboral. De 1, el menos satisfecho, y el 5 más satisfecho. Entonces podemos ayudar a generar estos espacios para que las personas también justamente se sientan más adaptadas dentro de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, desde talento humano, pues podemos diseñar esos indicadores, esas encuestas, esos espacios donde la gente se sienta también escuchada, porque creo que uno también donde trabaja debe sentir que hace parte de. Hablamos también de recolección de la información, que como les indicaba, volvemos a los diferentes tipos de medición, que es como entrevistas y demás, analizar los resultados, porque no basta simplemente con decir, tengo los resultados o ya hice la encuesta y se deja ahí. La idea es gestionar eso que está pasando. Entonces, ok, por ejemplo, la encuesta de satisfacción laboral me dice que la gente no está satisfecha porque las horas extra no la pagan. Eso pasa en muchas empresas. Entonces, ¿qué pasa cuando las empresas detectan que las horas extras no se pagan? Hay dos opciones, hay más, pero les voy a indicar dos. A veces las empresas, cuando ven ese tipo de actividades, entonces empiezan a pagar las horas extra y dicen como de, ok, podemos aumentar la satisfacción laboral y entendemos qué está pasando para corregirlo y que las personas no se vayan. O dos, las personas no laboran más de su horario laboral y no se pagan horas extra, porque ha pasado en varias empresas. Entonces, o digamos que, hay, por ejemplo, donde yo trabajo, se permite trabajar 3 horas más fuera de tu horario laboral, máximo 3 horas. Y esas horas te las pagan. Si trabajas más de eso, no te las pagan. Entonces, como que uno también empieza también a entender un poquito más de cómo cada organización trabaja para sí mismo, pues, lograr tener ese alcance. Y hablamos de la implementación de los planes de mejora, que justamente es aquí lo que les estoy indicando de, ok, ya vieron que la satisfacción laboral eh, por ejemplo, bajó porque no se pagan a las horas extra y si yo trabajo más, yo también quiero recibir más dinero porque eso implica más tiempo de mi parte. Entonces, este tipo de implementaciones nos ayudan también a entender pues más de cerca pues cómo lograr tener un acercamiento a ello. Hablamos también de cuál es el rol de auxiliar de talento humano, ¿no? Entonces, al hablar del auxiliar, de talento humano, justamente hacemos la recopilación de datos. Entonces, justamente de qué está pasando o tener, digamos que las métricas o los registros de, ok, esto fue lo que pasó en la encuesta que hicimos. Organización de la encuesta, ¿no? Las encuestas tienen una forma de tal forma, tienen una organización, perdón, de tal forma que la información sea viable. Es decir, que yo no puedo preguntar, ¿te sientes mal dentro de la empresa? Y abajo preguntar como
como otra cosa totalmente diferente y que no esté asociada, porque pierde como tal credibilidad de la encuesta. Entonces, hay muchas formas de hacerla. Creo que sería también chévere que investigaran un poquito de cómo se genera una encuesta. La idea justamente de estos espacios de aprendizaje no es que sientan que se les deja tareas, porque creo que más allá de una tarea que muchas veces se siente como impuesta, es también sentir que uno tiene ese espacio para investigar por forma propia, ¿sí? O como de forma autónoma, porque justamente el tener esos datos extra también puedes apoyar desde otra forma un poquito más cercana a la organización. Entonces sería muy chévere también que averiguaran cómo funciona la escala tipo Likert, que es una forma de hacer encuestas y que ustedes también la pueden proponer desde donde trabajan o desde donde vayan a trabajar. Entonces, eso es una forma también muy funcional de venderse ante otras compañías. Recuerden que cuando uno entra a una compañía o hace una entrevista, es como uno se está vendiendo ante la organización y como uno demuestra esas habilidades o esas habilidades blandas o duras dentro de una organización. Entonces, como de cuando tú te presentas a entrevista, que es justamente otro de los filtros que uno hace para saber si te adaptas a ese clima organizacional, es justamente entender un poquito más de cerca de, ok, ¿qué puedo brindarle yo a la compañía? Y muchas veces en algunas empresas se pregunta es, ¿por qué quieres hacer parte de nuestra compañía? Entonces, muchas veces el tipo de dar ese plus y decir como, es que yo sé hacer escalas o yo sé hacer encuestas y que aprendas a hacer una escala tipo Likert, por ejemplo, que es para hacer una encuesta con del 1 al 5 o del 1 al 10, como ustedes la quieran poner, pues ayuda a dar ese más o esa versión mejorada de lo que puede ofrecer otra persona. Y es una forma también de mejorar tu perfil. Eso por ese lado. También hablamos de la consolidación de la información. Entonces, justamente, pues es como de no dejar la información que tenemos ahí, sino nuevamente, pues gestionarla, ¿no? Y elaboración de reportes básicos. Entonces, justamente lo que se requiere aquí es como lo que nosotros gestionemos desde talento humano tiene un impacto en otras áreas. ¿Por qué? Porque si nosotros desde talento humano no lo gestionamos, nadie lo va a hacer, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener un alcance mayor de lo que podría tener otras áreas. Entonces, muchas veces uno desde el área de talento humano, que es donde va todo el mundo, toda la gente necesita algo de talento humano. El contrato necesita, por ejemplo, si le hacen alguna renovación, lo hace talento humano, si le hacen cambios internos de horario, lo hace talento humano. Entonces, digamos que todo lo que se refiere a bienestar o calidad dentro de lo que estás haciendo en la organización, lo hacemos nosotros. Entonces, justamente una forma nuevamente de venderte hacia las organizaciones es poder justamente aprender un poquito más, tener un acercamiento en cuanto a yo sé recolectar datos, yo sé consolidar la información, que es justamente si tienes una encuesta, no dejar la encuesta ahí y ya la hice y mira a ver quién hace eso, sino uno muchas veces ser proactivo. Dentro de las organizaciones, nosotros buscamos personas que den ese paso más y decir como es que yo sé de esto o yo aprendí esto. Y muchas veces hay empresas que piden certificado, como hay otras que si tú sabes es porque ya lo has hecho. Y la práctica hace el maestro. Aquí nadie aprende simplemente con la parte teórica, porque es fabuloso intentar, digamos que, aprender toda esta parte teórica, pero cuando uno la lleva a la práctica es mucho más fácil lograr pues entender un poquito más de cerca de, ok, puedo explicar o entender un poquito más esto. Entonces, creo que sí, la verdad, voy a buscarles también un video que creo que también nos ayuda a tener un acercamiento justamente a, a qué es la escala, porque creo que también les ayuda a mejorar su perfil y creo que muchas veces uno como docente les dice busque, pero creo que también si uno lo puede hacer es mucho más fácil. Entonces, ¿qué es una escala tipo Likert? Listo, entonces aquí ya les mostraré qué es una escala. A ver, ya para ir cerrando. Entonces,
Escala Likert. En la investigación, obtener información sobre las opiniones y actitudes de las personas hacia el objeto de estudio en cuestión es de suma importancia. Aunque existen diferentes métodos, uno de los más utilizados por su sencillez y practicidad es la escala Likert. A través del presente material comprenderás qué es y para qué sirve la escala Likert. Serás capaz de crear ítems Likert, construir escalas Likert, probar su validez y confiabilidad e identificar las pruebas estadísticas más comunes para la escala. ¿Qué es la escala Likert? Puede sonar como los likes de Facebook y su función es similar. La escala Likert fue nombrada de esta manera en honor a su creador, Rensis Likert, quien tuvo contribuciones muy importantes en el terreno de la medición psicológica en el sector organizacional y comercial. La escala Likert es una escala psicométrica que mide la actitud, es decir, la valoración positiva, negativa o neutra de un objeto y permite determinar el nivel de acuerdo o desacuerdo de los encuestados. Sus tres dimensiones son afectivo, cognitivo y conductual. La ventaja de la escala Likert es la sencillez en su creación y aplicación, pero para que la escala sea efectiva debes tener presentes las siguientes recomendaciones. Todas las afirmaciones deben guardar alguna relación con el objeto de estudio. Las afirmaciones con doble significado son muy ambiguas, por lo cual cada afirmación debe expresar una sola idea. Hay que evitar enunciados que solo son aplicables a grupos restringidos de personas. Las afirmaciones no deben tener conceptos relacionados de forma confusa. Hay que evitar el vocabulario de las jergas, excepto cuando sirvan a un objeto particular. En el proceso de construcción de escalas Likert se recomienda llevar la siguiente secuencia: definir el objeto actitudinal, recolectar o redactar enunciados, determinar las categorías de los ítems y, por último, administrar la escala a una muestra que sirva para identificar áreas de oportunidad y que determinen si está lista para su aplicación. Validez y confiabilidad. La confiabilidad de la escala Likert depende de la calidad y cantidad de los ítems. A mayor número de ítems diseñados de acuerdo a las recomendaciones antes mencionadas, mayor será la confiabilidad. Para comprobar la confiabilidad de una escala Likert, se recomienda aplicarla a una muestra no menor al doble de ítems de la que está compuesta. De la muestra, seleccionar al 25% que presentaron las actitudes más negativas y al 25% con las actitudes más positivas, y aplicar nuevamente la escala. Si los puntajes obtenidos son opuestos entre los grupos, nuestra escala gozará de confiabilidad. La validez se refiere al grado en que la escala mide realmente lo que se propone. Para garantizar este apartado se recomienda preparar una lista de variables o rasgos de interés relacionados con la actitud a medir, jerarquizar variables según su importancia, decidir cómo vamos a medir cada variable. Por su objetivo de medir actitudes y opiniones, en términos estadísticos, los datos de mayor valor serán la mediana y la moda. La mediana hace referencia al valor de la variable de posición central en un conjunto de datos ordenador, mientras la moda es el valor que tiene mayor frecuencia en la distribución de datos.
Listo, entonces hay varias formas de utilizar esta escala tipo Likert de acuerdo al país. A veces le dicen Likert, a veces en Colombia le decimos Likert. Entonces justamente esto es lo que nos ayuda es a entender un poquito más de cerca de cómo podemos hacer nosotros o proponer dentro de una organización pues los diferentes roles, ¿no? O formas de medir. Entonces ya por último y ya para finalizar como tal, pues lo que veríamos hoy. Entonces hablamos justamente de lo que no se mide, difícilmente pues se mejora. Entonces justamente es importante identificar cómo podemos justamente ayudar a que las personas quieran estar dentro de la organización, a que las personas también justamente pues deseen como tal hacer parte de la misma y haya más allá de la satisfacción porque hay muchas formas de medir. Si hay alta rotación, si definitivamente las personas pues por tema salarial tampoco quieren estar. Entonces, eso nos ayuda también a mejorar dentro de lo que nosotros hacemos. Por otra parte, pues las organizaciones exitosas utilizan indicadores para comprender cómo justamente se sienten los colaboradores y cómo se desempeñan dentro de las funciones que tienen, ¿no? Así nos ayuda justamente pues a entender de cómo justamente pues está funcionando la organización desde adentro. Y por último, pues medir el bienestar y el desempeño permiten pues construir empresas que sean más saludables y productivas. Entonces, una de ellas es Bayer. Bayer prioriza la salud o el bienestar laboral, que es justamente lo que nosotros buscamos a la hora pues, de buscar trabajo, ¿no? Que no simplemente nos paguen, sino que también que esa remuneración que recibimos, pues también venga acompañada de otros beneficios, como por ejemplo descuento en día familiar o descuento, digamos, en el almuerzo. Hay empresas, Bayer da los almuerzos, digamos que a las personas, Nike también da almuerzos a las personas. DHL les da chocolate a las personas en las que van a la oficina porque ellos trabajan de forma híbrida. Entonces, hay muchos beneficios que nos ayudan justamente a que nosotros queramos hacer parte de la compañía. Entonces, eso sería hasta el día de hoy, pues lo que veríamos. No sé si tengan alguna duda, la información es clara. Sí, señora, muy Listo. clarito. Perfecto. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse y nos vemos dentro de 8 días. Bueno, profe, listo. Muchas gracias, su merced. A ustedes. Que pase una feliz noche. Gracias, hasta luego.